Este video originalmente iba a ser un análisis de la segunda temporada de Invincible, pero pasó algo curioso. La temporada se dividió en dos partes, y entre una cosa y la otra, le perdí el interés. Y eso me sorprendió, ya que Invincible no es cualquier serie, no es una que pones de fondo y sigues por mera inercia, como es el caso de mucho del contenido que consumo habitualmente. Es una serie que, desde su primera temporada, te obligaba a querer más. Y cuando una serie así, una que esperaste durante poco menos de 3 años, logra que pierdas el hilo, y ahí hay un problema. Ahora, aclaremos algo desde ya. Esto no es tirar odio. Invincible no es mala, su historia sigue siendo bastante buena, y sus tramas siguen siendo cuando menos interesantes. Pero algo cambió, y este video no va tanto de animación, ni siquiera de decisiones técnicas, sino de algo más grave. Invincible perdió la esencia que la hacía especial, y hoy vamos a hablar precisamente sobre eso. La primera temporada de Invincible fue un golpe directo para el género, no porque reinventara la animación, sino porque se atrevió a hacer algo que casi nadie estaba haciendo en ese momento. Desde el primer episodio, la serie te engaña, te vende una historia de superhéroes relativamente conocida, y de pronto, y sin avisar, ocurre lo que ya vimos al final del primer episodio, el cual no mencionaré y no mostraré explícitamente, ya que no quiero que YouTube me censure el video. Y con eso, Invincible dejó algo claro: esto no era una serie más de superhéroes. Prime Video estaba construyendo un camino diferente. Venía de The Boys, una sátira brutal de todo lo que estaba mal en la industria, y luego experimentaron con Diabolical, empujando el formato animado. Invincible fue la confirmación de que ese camino funcionaba. Claro que no era perfecta, tenía cosas flojas, como por ejemplo el detective demonio, el cual su historia no llegó a nada, ya que lo desaparecieron en los primeros 3 episodios, o una relación entre Mark y Amber que nunca terminó de convencer, pero todo eso se compensaba. La intriga y el misterio seguían ahí. El misterio de Omni-Man, que te hacía querer saber más del personaje y sus verdaderas motivaciones, y el final de temporada que fue tan impactante que se quedó guardada en la memoria de muchos, incluyéndome. No por nada, ese final terminó siendo parte de la intro de este canal. Y aquí es donde empieza el verdadero problema, porque la segunda temporada de Invincible no es mala. De hecho, en cuanto a historia, sigue siendo relativamente buena. Las tramas son interesantes, los conflictos escalan, y siempre hay algo que te mantiene pendiente. El problema no está en lo que cuentan, sino en cómo se siente. La serie se percibe más segura y menos atrevida que en su primera temporada. Da la impresión de que todo el esfuerzo estuvo en atraparnos al inicio, y que una vez que lograron eso, ya no se preocuparon por igualar el impacto. Se siente más alejada de la esencia que la hacían tan entretenida. Y ojo, eso no significa que sea mala, pero sí que perdió parte de esa chispa que la hacía distinta. Por eso, aunque comparto la idea que la temporada 2 sigue siendo buena, también creo que perdió mucha atención en comparación con la primera. Esa que fue un antes y un después para las series animadas basadas en cómics. Y honestamente, no creo que lo merezca. Después del final de la primera temporada, la expectativa por Invincible era enorme, no solo entre fans del cómic, sino entre cualquiera que consumiera contenido de superhéroes. Y entonces pasó algo clave. Tuvimos que esperar casi 3 años para la siguiente temporada. 3 años en el que, en el streaming actual, es una eternidad. Y durante ese tiempo, el mercado se saturó. Literalmente, vimos más de 20 producciones de superhéroes de la competencia. Marvel explotó el concepto del multiverso hasta el cansancio. DC vivió su propio sube y baja, desde el evento que fue la Liga de la Justicia de Zack Snyder, que por cierto, si quieres un video hablando específicamente de todo esto, déjame en los comentarios o regálame un like, y si llegamos a más de 10 likes en este video, el próximo video será hablando sobre todo lo que fue el desastre de la Liga de la Justicia de Zack Snyder, hasta el cierre con la metida de pata que fue todo lo que involucró Flash. Y por si fuera poco, Spider-Man acaparó la conversación cultural como pocas veces, con todo el tema del multiverso, Spider-Verse, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando Invincible regresó, lo hizo en un panorama completamente distinto al que había dejado. Ya no era la propuesta fresca, ya no era la serie que se atrevía, ahora competía por atención, en un mercado agotado. Porque puedes tener una buena historia, pero si llegas tarde, el impacto ya no es el mismo.
Ahora, el tema del multiverso. El multiverso no es una mala idea. En los cómics de Invincible funcionaba y tenía sentido. El problema es el contexto. Para cuando la segunda temporada llegó, el tema del multiverso ya estaba en todos lados. Marvel lo convirtió en el eje central de toda una saga de películas. DC empezó a coquetear con la idea solo para reiniciarse a sí misma. Videojuegos, series, animación, todo giraba alrededor de las versiones alternas, líneas temporales y realidades paralelas. Dejó de sentirse especial y empezó a sentirse repetitivo. Invincible no falló por usar el multiverso, falló por usarlo cuando ya nadie lo estaba esperando de ella. Y aunque esté bien integrado, ya no sorprende, ya no genera conversación. Y si a eso le sumas los años de espera y el cansancio del público, el golpe fue doble. Aquí, al menos para mí, Invincible terminó de tropezar. Dividir la segunda temporada en dos partes fue un error enorme. No por capricho, sino porque rompió el ritmo y la conexión con el espectador. Cuando vienes a esperar casi 3 años, lo último que necesitas es que te vuelvan a poner pausa justo cuando la historia comienza a avanzar. La conversación se apagó, el interés se enfrió y aquí es donde entra algo que para mí es importante decir en voz alta. Y es que yo estaba escribiendo este guión pensando en que se convertiría en lo que sería la reseña de la segunda temporada, pero al dividirla simplemente perdí el hilo. Y si eso me pasó a mí, alguien que realmente disfrutó de la primera temporada, no quiero imaginar lo que pasó con el espectador casual. Y eso que ya vamos por la tercera temporada, y la cuarta por estrenarse este mismo año. Pero volviendo con la tercera temporada, y como un comentario muy aparte, ya que me voy a salir un poco del tema, fácilmente se puede resumir en que los creadores intentaron retomar bastante el rumbo, incluso presentándonos uno de los mejores episodios de toda la serie. El episodio número 6 de la tercera temporada es de los mejores escritos y de los más emotivos. Ahora sí, volvamos con el tema. Esa pausa no se sintió como una estrategia, se sintió como una interrupción. Y digo estrategia porque claramente lo fue. Prime intentó replicar el modelo semanal de otras plataformas para generar conversación constante y suscriptores mes con mes. El problema es que Invincible no venía de ese formato. Antes, Prime se dedicaba a soltar las temporadas completas o mantenía una cadencia clara, como con The Boys o Gen V. Aquí no, quedó atrapada entre dos filosofías, ni estreno directo de toda la temporada, ni estreno semanal bien planeado. Me lleva el carajo, se acaba de apagar la cámara. Y cuando una serie cae en ese limbo, el que pierde es el espectador. Porque el problema no es esperar, el problema es volver a generar interés después de haberlo perdido. Y ahí cayó la primera palada de tierra. Y ahora sí, hablemos de la animación, porque aquí hay que decir algo importante desde el inicio. Invincible siempre ha jugado con su estilo de animación. Desde temporadas posteriores a la primera, la serie ha sido bastante transparente en cuanto a cómo ahorra tiempo y dinero. Incluso hay escenas en las que se explica de manera bastante explícita, como por ejemplo, el cómo se reutilizan cuadros, cómo mantienen personajes estáticos mientras solo se mueve la cámara, o cómo ocultan los labios para evitar animación complicada. Y en papel eso no es un problema. El problema aparece cuando ese recurso deja de sentirse como un estilo y empieza a sentirse como un recorte. Conforme avanzan las temporadas, el declive se vuelve aún más evidente. Fondos con menos detalle, escenarios planos sin vida, planos que cumplen pero no sorprenden. Y lo peor es que la propia serie no se ayuda, porque en varios episodios aparecen flashbacks de la primera temporada y el contraste es más que evidente. Fondos más trabajados, mejor composición visual, mayor atención al detalle. Y esto no es nostalgia, es una comparación directa. Y ojo, los personajes principales no siempre salen perdiendo. Mark, Eve e incluso Amber siguen teniendo momentos bien cuidados, pero otros personajes no corren con la misma suerte. Los Guardianes del Globo, los padres de Mark, incluso Allen el Alien, todos ellos muestran un desgaste visual que no debería existir en una serie que ya de por sí se toma tanto tiempo en producirse. Porque cuando la animación tarda años en llegar, lo mínimo que esperas es que avance, no que retroceda. Y entonces llegamos a la temporada 3. Y aquí pasa algo muy curioso. Tuvimos que esperar casi 3 años entre la primera y la segunda temporada, pero para la tercera, la espera fue de menos de un año. Y eso inmediatamente levanta una pregunta. ¿Qué cambió?
porque esto no se siente como una casualidad, se siente como una reacción, como si en Prime Video se hubieran dado cuenta de que algo no estaba funcionando igual que antes, la conversación ya no era la misma, el entusiasmo no era el mismo, Invincible ya no estaba en el centro del ruido, y la temporada 3 llega con esa sensación de querer corregir el rumbo, de intentar recuperar el terreno. Pero aquí está lo complicado. A veces, cuando una serie reacciona demasiado tarde, el problema ya no es lo que hace, sino lo que ya perdió. Porque el interés del espectador es frágil, no es infinito. Y una vez que se enfría, volver a encenderlo cuesta el doble. La temporada 4 puede traer mejoras, puede acelerar procesos, incluso puede llegar más rápido. Pero la gran pregunta es si eso será suficiente para devolverle a Invincible el lugar que alguna vez tuvo, o que siquiera llegó a rozar. Y ahora sí, la pregunta por la cual tal vez entraste a ver este video: ¿por qué Invincible bajó tanto en esencia e incluso, sobre todo, en calidad en cuanto a animación? La respuesta corta es: no se sabe. Y no, esto no es una excusa, ni una manera de evadir el tema o clickbait solo para que vieras todo el video, sin tener una respuesta. Pero la verdad es que no existe una respuesta oficial, no hay un comunicado claro, ni una postura pública que diga exactamente qué pasó detrás del proyecto. Pero eso no significa que no haya pistas. De acuerdo con reportes de medios como Dixerto, el costo de producción de las temporadas posteriores a la primera no solo no aumentó, sino que fue menor que incluso otras series de Amazon Prime como The Boys. Y eso es clave, porque normalmente cuando una serie tiene éxito, el presupuesto sube, la producción mejora y el equipo tiene aún más margen para crecer. Con Invincible pasó lo contrario, y si a eso le sumamos los largos periodos de producción, los cambios en el calendario y la sensación constante de que la serie perdió prioridad en Prime Video, empieza a encajar todo. Pero si hay algo que sí sabemos es que la producción fue bastante complicada, al punto de que el propio Robert Kirkman explicó que dividir la temporada fue una necesidad de producción, y todo lo demás, presupuestos, tiempos y prioridades, no están confirmados oficialmente, pero sí se reflejan en el resultado final. Y cuando lo ves en pantalla, cambia, aunque nadie lo admita. Y ya para finalizar, Invincible no se volvió mala. Sigue teniendo buenas ideas y momentos narrativos muy sólidos, pero perdió el momento. Perdió la conversación, perdió la urgencia y perdió ese lugar especial que se ganó con su primera temporada. Y eso, para una serie como Invincible, es más peligroso que cualquier villano o casa productora, porque las críticas se superan, pero cuando el público deja de esperar algo, la batalla ya está cuesta arriba. Pero bueno, ya me alargué demasiado con este video. Aquí lo importante es saber tú qué opinas. ¿Qué esperas de la nueva temporada de Invincible? ¿La verás? ¿O perdiste el interés desde la primera temporada? Todos los comentarios son bien recibidos y recuerden que todos y cada uno de ellos saldrán en el próximo video, así como el de todos estos ganadores que comentaron en el video pasado. Muchas gracias a Pulpari4D9, Delitzi369, Bruno Díaz 1234, wow, Bruce Wayne me dejó un comentario, Einer74, a Taplayer y Popcat-09. Y sin más, no olviden de darle like, que en serio no tienen idea de lo mucho que eso ayuda a mi canal. Suscríbanse y compartan este video con la primera persona que se te venga a la mente. Y sin más, yo fui Román y nos estaremos viendo en un próximo video. Adiós, adiós.